bien compacta. Allá suben las tribus del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con vosotros. Vamos a prepararnos para este encuentro con el Señor. Es el encuentro de unos pecadores con el que es 3 veces santo. La distancia que nos separa es inmensa, pero Él se acerca a nosotros. Tiene compasión de nuestra situación, nos invita a tener confianza en Él y a acercarnos mediante la purificación de nuestros corazones. Pidamos, pues, perdón con toda confianza. Tú que estás cerca de los atribulados, Señor, ten piedad. Tú que salvas a los abatidos, Cristo, ten piedad. Tú que nos libras de nuestras angustias, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Dios Todopoderoso y eterno, aumenta nuestra fe, esperanza y caridad, y para que perezcamos conseguir lo que prometes, concédenos amar tus preceptos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, digo la verdad en Cristo, no miento. Mi conciencia me atestigua que es así en el Espíritu Santo. Siento una gran tristeza y un dolor incesante en mi corazón, pues desearía ser yo mismo un proscrito, alejado de Cristo por el bien de mis hermanos, los de mi raza según la carne. Ellos son israelitas, a ellos pertenecen el don de la filiación adoptiva, la gloria, las alianzas, el don de la ley, el culto y las promesas. Suyos son los patriarcas, y de ellos procede el Cristo, según la carne, el cual está por encima de todo. Dios bendito por los siglos. Amén. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Glorifica al Señor, Jerusalén. Glorifica al Señor, Jerusalén. Glorifica al Señor, Jerusalén. Alaba a tu Dios, Sión, que ha reforzado los cerrojos de tus puertas, que ha bendecido a tus hijos dentro de ti. Glorifica al Señor, Jerusalén. Ha puesto paz en tus fronteras, te sacia con flor de harina. Él envía su mensaje a la tierra y su palabra corre veloz. Glorifica al Señor, Jerusalén. Anuncia su palabra a Jacob, sus decretos y mandatos a Israel. Con ninguna nación obró así, ni les dio a conocer sus mandatos. Glorifica al Señor, Jerusalén. Aleluya, aleluya, aleluya. Mis ovejas escuchan mi voz, dice el Señor, y yo las conozco y ellas me siguen. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Un sábado entró Jesús en casa de uno de los principales fariseos para comer, y ellos lo estaban espiando. Había allí delante de él un hombre enfermo de hidropesía, y tomando la palabra dijo a los maestros de la ley y a los fariseos:
¿es lícito curar los sábados o no? Ellos se quedaron callados. Jesús, tocando al enfermo, lo curó y lo despidió. Y a ellos les dijo: ¿a quién de vosotros se le cae al pozo el asno o el buey y no lo saca enseguida en día de sábado? Y no pudieron replicar a esto. Palabra del Señor. Nos encontramos con el Señor en este último día del mes de octubre, teniendo delante de nosotros el impresionante retablo de la celebración de mañana, todos los santos. Si hubiera o se pudiera hacer un inmenso tapiz en el que estuvieran representadas las caras, los rostros de la inmensa muchedumbre de hombres, mujeres, niños, ancianos, de todas las edades, de todas las razas, de todos los países, que a lo largo de estos más de 20 siglos han sido fieles a Cristo, lo han seguido, han tratado de poner en obra lo que le han escuchado decir. Podríamos contemplar de qué estamos hablando mañana. Sería un darnos cuenta de lo que ha sido la obra salvadora y redentora de Cristo. Él ha venido efectivamente a salvarnos, a traernos la salvación, y muchos han creído en ello y se han dejado conducir con docilidad. Pero evidentemente esa docilidad no la tienen todos ni la tenemos todo el tiempo, sino que, por desgracia, muchas veces fallamos. Es por eso por lo que necesitamos tanto meditar, leer, meditar, escuchar la palabra de Dios que nos orienta en ese camino hacia la santidad. Hemos escuchado en la primera lectura un texto entrañable de San Pablo. San Pablo, habiendo sido, como había sido fariseo, perseguidor de los cristianos, tiene un encuentro con Cristo que lo transforma de arriba abajo. Y desde entonces se dedica a predicar a Jesucristo como Salvador, pero se encuentra con la oposición de los de su raza. Se encuentra con que lo persiguen, lo calumnian, lo apedrean en varias ocasiones. Y sin embargo, aquí hace una defensa de ellos, es decir, lejos de haberse vuelto rencoroso contra los de su pueblo y su nación, San Pablo llega a decir algo impresionante: desearía ser yo mismo un proscrito alejado de Cristo, se entiende por ellos, para que ellos entraran en el camino de la salvación. Y al principio ha dicho: digo la verdad, no miento, mi conciencia me testigua que es así en el Espíritu Santo. He aquí dos de las virtudes fundamentales en el cristiano. Por una parte, el decir la verdad. No miento. Mentir es un pecado. Hay mentiras graves, hay mentiras leves, pero mentir siempre es un pecado porque es ir contra la verdad de Dios. Y aun cuando no se sea creyente, aun cuando no consideren pecado, porque el pecado es una ofensa a Dios, una desobediencia a Dios, y quien no cree en Dios evidentemente piensa que no está desobedeciendo a nadie, pero aún así la mentira es lo más alejado que puede haber de una persona honrada. Mentir es algo indecente, es algo que hace que los seres humanos ya no se fíen unos de otros. Aparte de que, como dice el refrán, se atrapa antes a un mentiroso que a un cojo.
es algo que ciertamente, aparte de ser poco elegante, nada elegante, aparte de eso, nos asemeja al que es llamado el padre de la mentira, el diablo mentiroso desde el comienzo, porque no olvidemos que toda tentación, en definitiva, es una mentira. Recordemos cómo pinta, con qué colores pinta el autor sagrado ese primer pecado de los primeros padres, y cómo efectivamente es un engaño. Comed del fruto. No, se nos ha prohibido. ¿Qué va? Lejos de que las cosas os vayan mal, seréis como dioses si conocéis el bien y el mal. Engaña, porque no solamente no serán como dioses, sino que pierden la prerrogativa que Dios les había concedido de la inmortalidad, y entra el pecado en el mundo. El demonio engaña. Toda tentación es un engaño. Pretende hacernos felices con las cosas que nos propone, y lo único que nos trae es infelicidad, dolor, angustia y hasta la posible condenación. La verdad, por lo tanto, la búsqueda de la verdad y la defensa de la verdad es una de las cosas por las que luchar para un cristiano. Y luego, esa postura de bondad y mansedumbre para con los demás, incluidos los que se han vuelto los enemigos. Es lo que había enseñado Jesús. Si amáis solo a los que os aman, ¿qué premio tendréis? Eso lo hace todo el mundo, espontáneamente, no tiene ningún mérito. Y el Señor nos está proponiendo un camino en el que los méritos tienen que ser la superación de nosotros mismos y de nuestras debilidades y nuestros pecados. De ahí que nos esté proponiendo el amor a los enemigos, que no consiste en sentir cariño, no consiste en sentimientos, porque Él sabe de sobra que los sentimientos no los podemos nosotros provocar o dominar a nuestro arbitrio, sino que los sentimientos vienen y van y son los que son. No va por ahí. Cuando Cristo habla de amar al prójimo y de amar incluso al enemigo, nos está hablando de hechos. Nadie tiene mayor amor que el que da la vida. Incluso cuando nos habla del amor a los enemigos, nos propone como ejemplo de cómo amarles, rezar por los que os persiguen y calumnian y hacer el bien a los que os odian. Se trata de hechos. Es así como hay que amar. Y esto es lo que hace San Pablo. No se deja llevar por el rencor contra quienes lo están persiguiendo, sino que da por ellos la vida, está dispuesto a dar por ellos la vida, a perderla por ellos. Es la misericordia, la gran virtud que el Señor nos ha traído. Y esa misericordia es la que mueve a Cristo siempre y la que quiere enseñar incluso a quienes no, por lo visto, no quieren aprenderla. Un sábado, el problema del sábado, era entraba a formar parte de uno de los mandamientos de la ley de Dios. Para ellos el día festivo era el sábado y por lo tanto del sábado era de lo que hablaba el mandamiento de Dios, guardar el sábado. Pero guardar el sábado en la mente del Señor tenía un sentido muy distinto al que terminaron dándole los maestros de la ley de Israel. Habían hecho una lista interminable de las cosas que se podían y no se podían hacer en sábado porque eran consideradas o no trabajo. Y entonces eso es lo que tenían que estar haciendo para guardar el sábado. No hacer lo que estaba en esa lista de cosas prohibidas. Y eran muchas. Y siguen siendo muchas, porque en ese mismo estilo siguen los judíos de hoy ortodoxos, siguen guardando el sábado de la misma manera. Pues Jesús en varias ocasiones se va a enfrentar
a estos maestros de la ley para tratar de hacerles comprender cuál es el sentido auténtico del cumplimiento del sábado, que no es en absoluto el no hacer determinados trabajos, sino que sea un día consagrado al Señor y al amor. En este sentido, la influencia que ha tenido esa forma de entender el cumplimiento del sábado entre los judíos, sé que pasó también a los cristianos, y yo recuerdo cuando era niño haber oído en conversaciones así a mis abuelas, incluso a mi madre me parece, no sé, no me acuerdo bien, pero haberles oído algo de que en domingo que no se podía dar una puntada para coser un ojal o no sé qué. No se puede, es domingo, no se puede dar ninguna puntada. Era también llevar hasta el extremo el sentido de lo que en realidad se pretendía. No es eso. No es que no se pueda hacer nada, sino sencillamente que fundamentalmente en el domingo hay que dedicar tiempo al Señor y a la familia y al vivir con amor hacia los demás. Pero si hay que hacer alguna cosa por servir a quien sea, por supuesto que sí, no hay problema ninguno. Lo que hace falta es que no falte la misericordia. Y por eso una de las cosas que habían prohibido los judíos hacer en sábado era curar, o sea, hacer el bien. Prohíben hacer el bien en sábado, como si fuera algo agradable a Dios. Y Jesús les lanza directamente la pregunta: ¿es lícito curar los sábados o no? Ellos se callan porque se dan cuenta, probablemente incluso en ese momento, de lo ridículo que era la postura que tomaban. Y Jesús se lo hace ver con esta comparación. Pero vamos a ver, si a uno de vosotros un animal, el buey, el mulo, se le cae a un pozo, ¿le deja, si es sábado, le deja que se muera ahí hundido en el pozo? No, hombre, no, le sacáis. Y si sacáis a un animal de una situación de dolor, no vamos a hacerlo con una persona que está sufriendo. Es que es tan evidente. Y nosotros a veces, pues, nos pasa lo mismo, que por el cumplimiento de alguna cosa dejamos de tener la misericordia que deberíamos tener con quien lo necesita. He ahí muchas cosas que tenemos que ir cambiando para aprender a tener ese sexto sentido que tenían los santos para descubrir lo que Dios quiere en el día a día. Necesitamos tener la mente y el corazón del Señor para poder ver lo que el Señor quiere. La santidad es fruto de ese esfuerzo diario, es fruto de la gracia de Dios, por supuesto, sin la cual nada podemos hacer, pero por nuestra parte también de ese esfuerzo por luchar contra nuestros egoísmos, nuestros planteamientos estúpidos que no siguen el corazón de Dios, que no siguen las formas de ver las cosas como las ve el Señor. Y sobre todo, que se olvida de practicar el mandamiento que es más importante. Así pues, con toda humildad y reanimados en nuestra esperanza de poder formar parte un día de ese inmenso tapiz en el que aparecen los rostros de todos los santos a través de los tiempos, pidamos al Señor su ayuda para que no dejemos día a día de escuchar, comprender la palabra de Dios y aprender cuáles son las virtudes que tenemos que desarrollar en nuestra vida.
Dios quiere que todos se salven. Pidamos, pues, por la salvación de nuestro mundo. Por la Iglesia de Jesús, para que, siendo obediente y fiel a la palabra de su Maestro, pueda seguir siendo luz del mundo y sal de la tierra, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por el Papa, los obispos y demás ministros sagrados, que tienen la misión de anunciar la verdad que es Jesucristo, para que, por su predicación, las gentes perciban dónde está la auténtica salvación, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los gobiernos de la tierra, para que sepan apartarse de planteamientos egocéntricos, cuando su misión es servir al bien común de sus gobernados y de toda la humanidad, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los afectados por tantas carencias materiales y espirituales, que les llevan a situaciones de desesperación y profunda tristeza, para que el Espíritu siembre abundantes semillas de caridad en los corazones de los creyentes, para que se vuelquen en la ayuda fraterna, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos nosotros, para que, dejándonos guiar por la palabra de Dios, podamos comportarnos de tal modo que podamos mostrar al mundo los caminos por los que llega y se instala el reino de Dios, reino de paz y justicia, de vida y verdad, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Señor y Dios nuestro, compadécete de nuestras debilidades y concédenos la fortaleza necesaria para seguir fielmente nuestra vocación cristiana. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Mira, Señor, los dones que ofrecemos a tu majestad, para que redunde en tu mayor gloria cuanto se cumple con nuestro ministerio. Por Jesucristo, nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque has querido ser por medio de tu amado Hijo, no solo el creador del género humano, sino también su bondadoso restaurador. Por eso, con razón te sirven todas las criaturas, con justicia te alaban todos los redimidos y unánimes te bendicen tus santos. Con ellos, unidos a todos los ángeles,
nosotros queremos celebrarte y te alabamos diciendo: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosanna en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa León, con nuestro obispo José y sus obispos auxiliares, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de Carmen y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación de Jesús y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy,
No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Que la paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos fraternalmente un signo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar.
Oremos. Que tus sacramentos, Señor, efectúen en nosotros lo que expresan, para que obtengamos en la realidad lo que celebramos ahora sacramentalmente. Por Jesucristo, nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Podéis ir en paz.